Tal cual se los prometí, Mario Rapoport aquí con nosotros y la mirada de un hombre de muchísima experiencia en el tema político-económico frente a este escenario que ya a muchos nos preocupa porque está pasado, está futuro, pero claro, entre pasado y futuro hay un presente. ¿Cómo es ese presente en la producción política? ¿Cuánto falta para esta definición electoral en el balotaje? ¿Y qué es lo que hay que atender? Por ejemplo, como los otros días hablábamos, ¿cuál es la lógica del macrismo si viene a gobernar la Argentina en términos económicos? Porque hay mucho que se dice a medias y el pueblo queda a mitad de camino, en la interpretación, por supuesto. Vamos a hablar también del sionismo. Mario, gracias por estar aquí en Feos, Sucios y Malos. No, gracias a vos por invitarme. ¿Cuál es la lógica que tendría el macrismo? Hagamos una hipótesis, ojalá, en lo personal digo, no ocurra, que llega al gobierno, ¿no es cierto? En términos de la producción económica, ¿qué esperás que pueda producir el macrismo? No, espero que pueda producir lo peor. O sea, no hay ninguna alternativa. O sea, estos están jugados directamente con el poder económico mundial que está marchando sin piedad, como en el caso de Grecia y como en otros lados, para políticas de ajuste, de políticas que van contra el pueblo, contra la gente. Pero yo quiero aclarar una cosa que me parece que todavía no se entiende muy claramente, ¿no? Escuché por ahí algunos referentes del PRO diciendo, bueno, nosotros miramos al futuro y no hacia el pasado. Pero en realidad ellos no están hablando del pasado de los últimos 10 años. Porque el pasado de los últimos 10 años les molesta. Están hablando del pasado anterior. Y el pasado anterior es realmente para esta gente una mochila muy grande. Porque se está hablando de que hay por fin hay en Argentina un partido de derecha que contrapesa de alguna forma los partidos tradicionales. Y eso no es cierto. Eso es una mentira más grande de una casa. En Argentina siempre hubo un partido de derecha, ¿no? Que tuviera o no forma de partido, en algún momento de su historia tuvo forma de partido. En las últimas décadas del siglo XIX tuvo forma de partido, hasta la presidencia de Irigoyen, y luego también en la década del 30 tuvo forma de partido, la llamada Concordancia, ¿no es cierto?, conservadora, que era una alianza también, por otro lado, ¿no es cierto? Luego tuvieron los gobiernos militares, que eran el partido militar, el partido de derecha y el partido militar, ¿no es cierto? Y entre medio, metido ministros de Economía o de otros poderes que eran exactamente de la misma extracción, ¿no? O Alzogaray, ministro de Frondizi, Martínez de Oz, etcétera, etcétera. Luego la dictadura militar, la última, la terrible, que si uno escucha los discursos, hoy muchos discursos de Macri y compara con los de Martínez de Oz, son exactamente los mismos. Exactamente iguales. Exactamente la misma historia, combatir la inflación, conseguir financiamiento externo, congelar los sueldos y salarios, las jubilaciones, etcétera, es lo mismo. De modo que siempre hubo un partido de derecha en Argentina. Y más, ese partido de derecha siempre gobernó de alguna forma directa o indirectamente a través de su poder económico, ¿no? Es decir, siempre gobernó, salvo en las etapas de los gobiernos populares, que son minoritarias. Cuando el gobierno de Irigoyen, de todas maneras, que es el primer gobierno más popular, digamos, todo ese poder político o económico que tenía ese sector impidió que se pudieran hacer reformas importantes, ¿no? Irigoyen en 1917 ya quería hacer un impuesto a los réditos y el Senado con mayoría conservadora lo rechazó, por ejemplo, ¿no? Es decir, no era, digamos, una política muy progresista al estilo de lo que pasó, pero sin embargo esas medidas tan elementales, la creación de un banco central, también se la rechazaron. Luego luego lo derrocaron. Lo derrocaron una coalición infame, el llamado contubernio, que es más o menos igual a lo que es ahora Macri. Esta coalición de derecha, ¿no es cierto?, integrada por
los conservadores, los demócratas nacionales, los socialistas independientes, fíjense los nombres, sí, hay y se dan cuenta que es lo mismo, y los radicales antipersonalistas, es exactamente igual, o sea que tenemos que empezar a hacer un poco de historia, ¿no? Porque parece que acá nos olvidamos, la memoria es muy frágil, y sabemos, por ejemplo, que los partidos populares tuvieron sus fracciones de derecha que eran muy fuertes, bueno, Alvear en el irigoyenismo y luego en el mismo peronismo, ¿cierto? Que además era una composición de distintas fuerzas, incluidos conservadores. Más tarde, el mismo peronismo, en su última presidencia, tuvo su sector fuertemente de derecha, que terminó gobernando. De modo que esa idea de que no hubo nunca derecha en Argentina para contraposar a los partidos populares es mentira, es al revés, ¿no? Fueron los partidos populares los que, de alguna manera, en sus mejores épocas, el primer peronismo, en cierto modo, algunas épocas de radicalismo, digamos. Ahora, considerando la historia que vos vas narrando, ¿no? Sí. Que es oportunísima, mirando este presente, ante una hipótesis, como decíamos, que llegue la derecha al gobierno, ¿crees que hay suficientes anticuerpos en la sociedad después de estas experiencias de 12 años como para poder condicionar golpes de timón virulentos en la estructura económica por parte de la derecha? Yo digo que si la derecha sube al poder va a durar poco. Si sube al poder va a durar poco. Porque la gente se ha acostumbrado a determinado tipo de derechos y no va a ser fácil sacárselos, ¿no es cierto? Es decir, de la Rúa duró ¿cuánto? 2 años. Evidentemente que Macri tiene otras cosas detrás, otras fuerzas detrás, pero no lo va a ser fácil. Pero también tiene una derecha que ha experimentado cambios sustantivos a la hora de insertarse, de discutir. Sí, ha experimentado cambios sustantivos por una demagogia, nada más, pero piensa, es simplemente la demagogia. Es cierto que hay un desgaste de gobierno también, que la gente quiere ver otras caras. Quizás fue un error de este gobierno en la última etapa de no presentar esas caras. Y por otro lado también es posible que no bastan 10 años para cambiar a fondo la sociedad argentina, para que aparezcan los cuadros políticos que reemplacen a los viejos, ¿no? Ya vemos como hoy día mismo, con algún ejemplo que mencionabas antes, de golpe alguien se pasa al otro lado, ¿no? Tenemos casos, yo digo que la política argentina es como un carrusel, como en los círculos romanos, uno entraba, un gladiador entraba de un lado y salía del otro, totalmente muerto, herido, o de otra manera completamente distinto, ¿no? Acá es una calecita, ¿no es cierto? Tenemos gente que pasó desde Montoneros hasta el macrismo, sin solución de continuidad, pasando por el menemismo. En ese sentido, la noción que existía en alguna época de servidor público ya no existe más, ¿no? Existe solo el oportunismo político. Ahora, yo te quiero, si me permitís, Mario, repreguntar en lo siguiente. Insisto siempre el campo, la misma hipótesis, ¿no? Llega la derecha al gobierno argentino. Hay una parte de la sociedad que no quiere perder los privilegios que dignamente han tenido estos últimos años. Muy bien. ¿Cuál es la capacidad de maniobra que tendría ese gobierno a la hora de intervenir sobre esos derechos conquistados y a la hora de volver al endeudamiento internacional, con los organismos internacionales, recortar, liberar el tema del dólar, todo lo que implicaría recortar la producción, recortar el consumo, generar desocupación? O sea, ¿está en condiciones de poder hacer eso frente al comportamiento del escenario continental, que es complejísimo, las dificultades que tiene el propio campo del poder económico mundial hoy? ¿Está en condiciones? Yo creo que tenemos una experiencia en la Argentina, que es la experiencia del peronismo, ¿no es cierto? Pese a todo lo que hicieron, toda la degradación que sufrió el peronismo con la Revolución Libertadora y posterior, el peronismo volvió al gobierno, ¿no es cierto? Volvió en unas condiciones precarias, pero volvió. No el kirchnerismo, estamos hablando del peronismo. El peronismo, hablamos del peronismo, ¿no es cierto? Yo creo que el kirchnerismo tiene más posibilidades todavía,
porque está mucho más clara su posición política respecto a las políticas económicas, a las políticas sociales y a toda una cantidad de cosas, y no tiene esos sectores de derecha que tenía el peronismo, no lo tiene por lo menos a priori, no quiere decir que no pueden pasarse a otro lado, ¿no es cierto?, como se han pasado, pero en principio es una fuerza que tiene otros principios, ¿no? Principios también que adquirió en la larga lucha contra la dictadura militar. Además hay una cosa que yo la dije del principio, pero que muy poca gente escuchó, ¿no es cierto? Que ahora por ahí salió algún artículo en página que también lo repite. La gente cuando cree que tiene sus derechos adquiridos por este tipo de políticas, piensa que eso es para siempre. Que eso no ocurre solo en la Argentina, ha ocurrido en otros lados. Por ejemplo, en Estados Unidos, después de la política de New Deal, que fueron políticas de alguna manera progresistas para lo que es Estados Unidos, poco a poco fue ganando la derecha más poder y casi inmediatamente vino el gobierno de Truman, después los gobiernos siguientes hasta Reagan, y de forma tal de que todo lo que se ganó en esa época se perdió en los 10, 15 años posteriores, ¿no? Directamente. De modo que no es algo que no se podía saber, es algo que se tiene que saber porque de alguna manera este mensaje, digamos, que puede dar Macri es el mensaje de decir, bueno, disfrutemos la fiesta de lo ganado, y ellos la van a disfrutar endeudándonos de vuelta, con lo cual van a cobrar sus grandes comisiones y van a volver a tener las posiciones económicas que tenían, aunque hay un elemento que es necesario tener en cuenta y resaltar. En este periodo la distribución de ingresos mejoró notablemente para los sectores de menores ingresos, pero mejoró aún más notablemente para los sectores de más altos ingresos. Y esto es necesario tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Hay una estadística que está en internet que muestra que el 1% de los más ricos en Argentina están dentro del 1% de los más ricos en el mundo, en crecimiento en los últimos 10 o 15 años, ¿no? Junto con los norteamericanos y con otros países. De modo tal de que aquí hubo una distribución de ingresos para los lados. Obviamente el aumento de las commodities, por ejemplo, y otras cosas, pese a las retenciones o a las no retenciones. De modo que aquí tenemos, en ese sentido, una fuerza de intereses económicos que se amplió y que creció y que tuvo más financiamiento en este último tiempo para hacer campaña contra el gobierno. ¿Crees que esa parte que tanto ganó va a ponerle el voto a Macri? ¿Va a qué? ¿A ponerle el voto a Macri? Esa gente va a poner el voto a Macri, por supuesto. Va a poner el voto a Macri. Porque... ¿Cree que puede ganar más todavía de lo que ganó con Macri? Sí, el tema esencial es que el egoísmo es infinito. No hay ninguna cosa que lo detenga, ¿no es cierto? Estos sectores quieren más y más, y en eso están, ¿no? Por eso pujan, ¿no? Es lo que está pasando en el mundo actualmente. Pasó la gran crisis que estamos viviendo, y sin embargo los alemanes siguen tratando de sacarle dinero a los griegos, a pesar de todo lo que pasó y de todo lo que está sufriendo el pueblo griego, ¿no? De modo que eso es normal, y que la única forma de detenerlos es a través de la acción del Estado, a través justamente de lo que este gobierno hizo, establecer controles, que no limitan sus ganancias, pero sí las limitan para ellos. O sea, hay un periodista que yo siempre cito, Enrique Silvestre, que hablaba que, por ejemplo, que la inflación en la Argentina no es una inflación de precios, es una inflación de ganancias, ¿no? Que es una inflación de ganancias, estos sectores han ganado muchísimo y empujando los precios ganan aún más, ¿no? Evidentemente, este es el punto esencial que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que hay, sin duda, por otro lado, el engaño de los medios,
de toda una conformación mediática y política que engaña a la gente directamente, que les dice cosas que no son, que en realidad ellos se han basado en mentira tras mentira, porque ha habido una cosa de este tipo, que alimenta a su vez lo que podemos llamar las mentiras del pasado. O sea, en mucha gente quedó todavía visceralmente anclado un antiperonismo rústico, tradicional, Sí. que se recicla ahora con esta cuestión. Me parece que ese es un punto que tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto? Hay gente que me ha dicho, bueno, yo visceralmente soy antiperonista, bueno, y eso con toda la imagen que se ha creado a nivel mundial de lo que es el peronismo, de lo que es lo que son los llamados movimientos populistas, que en realidad creo que eso es un fantasma del populismo, como antes se inventó el fantasma del comunismo, ¿no? Son gobiernos populares, o sea, gobiernos que vota la mayoría de la gente, del pueblo y nada más, ¿no? Mientras que los gobiernos de derecha, a su vez, son gobiernos que, al contrario de los gobiernos populares, tratan de derivar el dinero o las ganancias hacia los sectores más pudientes. Me parece que ese es el punto central de la discusión. ¿Cuál es el reparto de riquezas y hacia dónde va? Yo tengo una pregunta final, Mario. El tema es abierto y es densísimo, pero ¿por qué crees que una gran parte de la sociedad beneficiada por políticas de Estado a lo largo de estos 12 años, sobre todo en los sectores más vulnerables que volvieron a ser incluidos, que hoy tienen otra plataforma social y económica para despegar hacia otro estamento en lo laboral, que también es importante marcarlo esto? ¿Por qué crees que hay una parte tan importante que ha votado contra el gobierno? ¿Qué mecanismo en términos de ideario económico? Ese sector piensa que políticas más liberales, entre comillas, le van a permitir hacer lo que antes tenían que hacer con apoyo del gobierno. Le van a permitir por sí mismos hacer lo que antes tenían que hacer con apoyo del gobierno, ¿no es cierto? Es decir, que de alguna manera tienen esa ideología, se le ha metido esa ideología a los mercados, que los va a destruir porque evidentemente no van a poder hacer nada. Pero llega un momento que se creen omnipresentes, o sea, que hay una omnipotente, digamos, frente a esta realidad, y dicen, bueno, ahora nosotros podemos bastarnos por nosotros mismos, no necesitamos ningún bastón que nos ayude, y con eso vamos a ir para adelante. Esto es un poco una tragedia cultural, pensado en los términos que vos los vas comentando, pero también me lleva a preguntarte, entonces el gobierno ha sabido narrar adecuadamente en los sectores más vulnerables de la sociedad, que son determinantes en el voto, las conquistas económicas que ha producido el Estado? No, yo creo que no ha sabido quizás plenamente y tampoco ha sabido sobre todo a los sectores medios, ¿no? Que los sectores medios son absolutamente escurridizos y me parece que ahí es el tema central. Más que las capas más vulnerables, yo no estoy tan seguro si las capas más vulnerables en última instancia no van a terminar votando en forma favorable a este gobierno. Pero el problema son los sectores medios, ¿no? Los sectores medios que, en principio, esos sectores medios estuvieron vinculados a un proyecto que era el modelo agroexportador, que de alguna manera le transfería o derramaba sus riquezas hacia esos sectores, sin necesidad de gran ayuda estatal, ¿no? Luego, esos sectores medios tuvieron un hándicap que instaló la misma oligarquía, que es la idea de ser rentistas, de vivir de la renta, no de vivir de su trabajo, no de producir o de transformar materias primas en productos más sofisticados, o sea, no industrializarse, sino de tratar de vivir por los agujeros que permite cierta rentabilidad fácil, ¿no? Eso es un producto cultural de la vieja oligarquía. La vieja oligarquía vivió de la renta
toda su historia. En toda su historia vivió de la renta de la tierra y después de distintos tipos de renta que pudo conseguir. Fijémonos que la infraestructura misma del país fue conseguida por capitales extranjeros, ¿no? Y cuando se habla de industrias, por ejemplo, el otro día estaba hablando de industria con Aldo Ferrer, por ejemplo, y él me decía, bueno, sí hubo industriales como Guido Di Tella, como con algunos otros que hicieron empresas importantes. Digo, pero esos industriales, fíjate que eran todos extranjeros, ¿no? Desde el primero al último, ¿no? Desde los industriales que crearon los mismos Bember, los Bungiborn, y todos ellos venían de Europa directamente y crearon esas industrias viniendo de Europa. ¿Cuántos industriales de origen nacional vos podés mencionar? Y luego, ¿qué pasó? O esas empresas, como tipo Bungiborn, se transformaron en multinacionales y se fueron del país instalándose en otros lados, o los hijos de esos industriales, el caso de los Di Tella, se dedicaron a otras cosas y finalmente terminaron invirtiendo en campos. De modo que, en ese sentido, es una cultura que va contra el proceso de industrialización. Y bueno, después están las medidas que desde arriba del gobierno, los distintos gobiernos militares o civiles de derecha implementaron para tratar de joder a estos sectores de pequeña y media industria. O sea que el problema esencial está en el tema de la industrialización y de la conciencia que hay respecto a la industrialización como creadora de empleo, como creadora de riquezas, que es lo que ha pasado en los países que terminaron desarrollándose, ¿no? Que terminaron creciendo. La Argentina eso no existió. Ahora, Mario, no existió en Argentina, pero hoy existe un panorama que teóricamente obliga a repensar lo político a la hora de defender este Estado que interviene en la distribución de la riqueza. Y la pregunta entonces es, si continúa el Estado a través de Scioli, gobierno, ¿sí? ¿Qué es lo que se debería discutir en el Frente para la Victoria para ajustar, mejorar en cuanto a programa socioeconómico, partiendo de la base que va a haber un escenario de agresión muy fuerte por esta derecha empoderada y partiendo de la base que hay categorías que obligan a repensar el funcionamiento de la economía frente al escenario no solo continental, sino a los desafíos mundiales? Ese es un tema que se está planteando a nivel mundial. Ajá. No es un tema de la Argentina. Uno de los temas más importantes que nos falta justamente es conocer lo que pasa a nivel mundial. Por ejemplo, te doy un ejemplo muy claro. Caso de Francia. Francia hoy día es un país en crisis, ¿no es cierto? De los grandes países, para hablar de las grandes potencias, es un país en crisis. ¿Por qué? Porque a los industriales franceses les ha ocurrido mejor idea que deslocalizar sus industrias, llevarlas a los países asiáticos con un costo de obra mucho más barato, como dice Macri que hay que conseguir aquí, ¿no es cierto? Y entonces ahora las fábricas están en Singapur, en Corea, en Asia, etc. Por un lado, esos productos tienen que importarse para poder seguir teniéndolos, y por otro lado no hay demanda porque el empleo cayó para comprar esos productos. De modo que se encuentran en una trampa de la que no pueden salir, ¿no es cierto? Y es la trampa en la que cayó la Argentina cientos de veces. Si nosotros no partimos de la base de que existe una ventaja, en el caso nuestro, ¿no? Existe una ventaja apreciable para los sectores agroexportadores, porque tienen el mejor ministro de Hacienda del mundo, como ellos siempre decían, ¿no? Que es la propia naturaleza, ¿no es cierto? Mientras que los otros no lo tienen. Los otros tienen que pelear por conseguir las divisas que pueden proveer esos sectores, de modo que es una lucha a muerte, es una lucha en la que esos sectores agroexportadores que pueden dar empleo a 10 millones de personas no pueden gobernar un país de 40 millones. Este es el punto. Y ese es el tema que nosotros tenemos que recalcar a la gente. Es decir, la gente, si quiere seguir teniendo sus empleos, si quiere seguir trabajando, si quiere seguir progresando, es necesario absolutamente que tenga un sector
que pueda proveerlos de eso, que no debe ser solamente el Estado, por supuesto, ¿no es cierto? El Estado en realidad, incluso en épocas del menemismo, en épocas del neoliberalismo menemista, había provincias en las que la gente vivía del Estado, ¿no es cierto? O sea, es mentira que el Estado no estaba, el Estado siempre estaba, porque evidentemente dejar morir de hambre a toda esa gente o que vaya a golpear las puertas del gobierno para echarlos, era muy difícil. Entonces, aunque sea, le daban la limosna del Estado. Entonces, el Estado siempre funciona, pero una cosa es que el Estado funcione simplemente desde el punto de vista asistencial, o que el Estado funcione para impulsar procesos de desarrollo económico que terminen sacando a este país de ese pantano que es una economía exclusivamente agroexportadora. Ese es el punto. Mario, te quiero agradecer enormemente porque yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta, supongo que sí, no los estoy subestimando, supongo que sí, pero el relato que nos construye Mario es una mirada distinta a este bombardeo sistemático de una comunicación engañosa que padecemos a diario. Y me parece que son elementos para repensarlos un cachito, aunque sea en casa, y si se puede otro cachito charlarlo, entre vos y tu compañero, entre vos y tu compañera, entre los amigos, porque son elementos que son posibles de compartirlos en un espacio más ancho, más generoso, a la hora de tener la percepción de que estos 12 años no fueron 12 minutos, sino que hubo una construcción, que hubo un acierto, que hubo correcciones, que falta mucho por mejorar y por amplificar en esta búsqueda que tiene que ver con algo que Macri no nos va a dar, y es un Estado que interviene a la hora de regular los intereses de la mayoría desde una lógica de justicia social para poder incluirnos a todos. Y esto es lo que realmente no se quiere de los Estados cuando se los agrede con el concepto tan engañoso del populismo y demás. Y desde ese lugar, Mario, yo te lo agradezco muchísimo, porque primero utilizaste lo histórico a la hora de tener un punto de referencia, en un país donde permanentemente hay una campaña por destruir la memoria, ¿no? Y otros por llevarla adelante. Sin memoria no hay posibilidad de saber qué somos, cómo nos hemos construido y hacia dónde podemos marchar. Y segundo, porque has incorporado la dinámica europea en cuanto a su crisis y a su complejidad. Nos quedan capítulos abiertos, y ojalá que podamos volver a reiterar, aunque sea por la radio, sobre el tema de lo continental, que a veces parece que no juega, pero sí juega. Porque... No, por supuesto, está jugando ahora en Brasil, por ejemplo. Es decir, esta ofensiva es una ofensiva continental que encabeza Estados Unidos mismo. Estados Unidos se está replanteando toda su política de libre comercio con los megaacuerdos, ¿no? Esos megaacuerdos nos hacen recordar lo que en la crisis del 30 fueron la vuelta de Gran Bretaña a los sistemas de preferencia imperial. Tratemos de recordar y hacer memoria, que obligaron a Argentina a hacer el pacto de Roca-Runciman. Digamos, ¿qué hizo Gran Bretaña frente a la crisis que se venía? Hizo un megaacuerdo con los países del Commonwealth, ¿no es cierto?, para tener un comercio preferencial entre ellos mismos y defenderse del resto del mundo. Ajá. Estados Unidos está haciendo lo mismo, los megaacuerdos en el Pacífico y en el Atlántico. Los megaacuerdos en el Pacífico además tienen otra variable geopolítica, excluir a China, ¿no es cierto? Es decir, digamos, a China y a los países del Cono Sur del continente. Y los megaacuerdos de Europa tienen también otra variante, que es excluir a Rusia, ¿no es cierto? De modo tal de que hay una lucha. En este momento Estados Unidos está comenzando a intervenir en Siria. Rusia también dice que va a comenzar a intervenir en Siria. Yo creo que estamos, como dice mi amigo Moniz Bandeira, frente a una segunda guerra fría. Digamos, estamos en un mundo que va muy caliente. Este mundo no se va a terminar así nomás. Necesitaron una guerra con 50 o 60 millones de muertos para reconstruirlo. Pensemos que las economías de bienestar que surgieron de la Segunda Guerra Mundial fueron una consecuencia de que había una demanda insatisfecha de 50 millones de muertos, ¿no es cierto? Entonces, ahora creo que ellos necesitarían eso. No les sirvió con la política de financiamiento de la subprime, que terminó en un fracaso total, porque era eso, era financiar a los muertos vivos. Y en este ajedrez
el proceso político argentino que está en disputa es parte de ese tablero global. Es parte de ese tablero global, Totalmente. empezó con Brasil, ahora sigue con Argentina, después van a ir con Ecuador, van a ir con Bolivia, van a tratar de destruir esta integración del Cono Sur que a ellos no les interesa en absoluto. Claro. Ellos están reconstruyendo con esos megacuerdos el ALCA, ¿no es cierto? Es una reconstrucción del ALCA eliminando a los contrincantes que les resultan difíciles de digerir, ¿no? Y por otro lado, bueno, no hablemos ya del tema financiero, de los fondos buitres, etcétera, es una piratería económica, ¿no es cierto? Igual que la misma piratería que nos robó las Malvinas. No tenemos por qué aceptarla, porque eso es piratería absoluta. Ahí nos robaron la soberanía jurídica primero por nuestros gobiernos traidores, y luego nos quieren robar el dinero de todos los argentinos con una mecánica que es de un orden financiero que en realidad está agarrado por los poderes del mundo y que a través de toda la circulación de capitales, de los paraísos fiscales, etcétera, etcétera, tienen el mando, ¿no es cierto? Pero últimamente ni siquiera eso. Últimamente hay ante el fracaso de ese modelo neoliberal, porque ha fracasado, digamos, lo reconoce la misma Christine Forber, que es la representante de Estados Unidos en el Banco de Inglaterra. Hay una desglobalización de las finanzas. También el mundo financiero se está desglobalizando. Están tratando de tener mayores controles sobre sus capitales. De modo tal que ellos mismos reconocen que eso está en una situación de fracaso, que eso va al fracaso y que tienen que buscar otra solución, ¿no? Y lo mismo pasa en Alemania con respecto al caso griego, ¿no? Yo voy a ir el año que viene a un coloquio en Francia donde se va a tratar ese tema y hay una calentura muy grande por lo que está pasando en Grecia, porque eso es una situación insostenible que va a estallar también. O sea, va a estallar. El mundo tiene en estos momentos distintos estallidos en todos lados, en el Medio Oriente, en Asia, en Europa y en América Latina lo va a tener si siguen apretando como están apretando en Brasil y Argentina. Mario, yo te quiero de verdad agradecer, ojalá que podamos tenerlo prontamente por aquí para continuar esto. Supongo que quizás después de la segunda vuelta del balotaje, el resultado, poder hacer un análisis. Sinceramente, creo que hay tanto en el tintero, tanto y tanto para reflexionar. Gracias, Mario. Muchas gracias. No, gracias a vos. A ustedes, hasta mañana.